Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un encuentro semanal de entrevistas y reflexiones sobre el presente, pasado y futuro de la isla, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña como siempre desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alberro, y desde acá, desde La Habana, aún sigo ubicado en Cuba. Desde acá, desde Madrid, les habla Pedro Acosta. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Desde pequeña Habana, quizás. Acá, bueno, tú sabes, como te digo, ahí cada día mejor. Bueno, el tema de hoy trata sobre la cultura cubana desde el exilio. El gobierno, la dictadura cubana se ha encargado durante años de denigrar a todos aquellos artistas, dígase músicos, dígase escritores, dígase escultores, que han abandonado a la isla por diferentes motivos. Pero pienso que a quienes más ha agredido ha sido a los escritores, a los periodistas, porque la palabra se va con el viento, pero lo que está escrito hay que arrancarlo. Y bueno, ya también los tiempos han cambiado y les es muy difícil esconder cómo la cultura cubana, cómo los escritores cubanos, cómo los artistas cubanos crean desde el exterior y se van abriendo su espacio. Para hablar de este tema, contamos con dos intelectuales cubanos emigrados hace más de 15 años que desde temprana fecha sufrieron el rigor de los órganos de la seguridad del Estado. Uno de ellos, Amir Valle, ahora le decía que yo pensaba que conocía mucho de esa Habana de trasfondo, y cuando leí su Habana Babilonia me di cuenta que era un niño en pañales. Y bueno, hoy tenemos acá el placer de contar con Amir Valle, periodista y escritor radicado en Alemania. ¿Qué tal, Amir? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, por supuesto, y siempre es un placer estar, sobre todo entre colegas, ¿no? Donde uno pueda decir las cosas a capa quitada. Así es. Y bueno, el otro que nos acompaña es Eduardo Casanova, que como decía también desde joven vivió el terror, porque es terror lo que esta gente inculca, y está emigrado desde el año 99 y radica acá en Miami y ha abierto una editorial Primigenio que es impresionante la cantidad de títulos que ha lanzado al aire en solo 4 o 5 años, y los escritores cubanos que por allí desfilan, como es Félix Luis Viera, Sindo Pacheco, René Fuentes y nuestro común amigo Manuel Vázquez Portal. Como les decía, ¿qué tal? Que no te veo por acá, Casanova. Estoy aquí escuchando, esperando que terminen esa larga lista de títulos que no me merezco al lado de Amir, porque Amir, yo soy más viejo que Amir, pero Amir empezó antes que yo. Y realmente yo soy un simple poeta que emigró y decidió un día fundar una editorial cuando vio un viaje que hice, vio la situación que tenían los escritores en Cuba. Me dije, debo hacer algo para rescatar a esa gente que está en Cuba sin poder publicar. Y eso fue en 2019 y a la fecha, hasta el día de hoy hay 569 títulos. Ya por la tarde debe salir el 570, que por cierto es de una autora muy importante de allá de Santa Clara. Yo soy de Santa Clara, yo soy de Quemado de Guine, yo soy en Guajiro. Y nunca emigré a La Habana. Bueno, a mí sí emigró un tiempo, pero yo emigré un tiempecito a Guanajay, y de Guanajay ya vine para acá en el 99. Pues es un honor estar al lado de ese guajiro que está ahí, al lado tuyo, Pedro, que has estado en mi casa, y al lado de Hernán, un saludo, que no lo conocía, pero te mando un saludo a todos los que están escuchando este programa. Y Eduardo, entonces tú no eres de los que creen, como digo yo, ¿no? Que todo buen
oriental y guajiro que se respete vive en La Habana. Es que La Habana se ha ido permeando de esos guajiros que se respetan, que van a buscar vida. Y es interesante lo que sucede, porque no los quieren y al final terminan todos como en una fiesta, ¿no? Todo el mundo junto. A veces para bien, a veces para mal, pero casi toda la gente que emigra hacia La Habana triunfa. Me refiero a los intelectuales, los escritores, los artistas, etcétera. Mira, pienso que un poco estamos hablando entre guajiros cubanos. Yo soy matancero y me crié en un pequeño pueblo joveano y emigré a La Habana en el año 72. O sea, y bueno, Hernán, sí, Hernán no es guajiro, no sé el nombre que utilizan en Argentina para nombrar a la gente del campo. Pero también es asombroso, y ustedes lo decían, ver la cantidad de personas, de artistas intelectuales del antiguo oriente y centro del país, cómo han triunfado, cómo se han abierto caminos. Y bueno, antes de seguir, quiero hacer una pregunta. Ustedes dos fueron publicados en Cuba, fueron premiados, viajaron al exterior. ¿Qué los decide a abandonar la isla? ¿Problemas económicos, problemas personales o la presión que existía sobre ustedes alrededor de la creación y eso no le permitía expandir y hablar de todo aquello que deseaban? Y bueno, pienso que darle la palabra al más joven, que sería Hernán, pero en este caso es Amir. Amir, me gustaría escuchar qué te decidió o qué te obligó a abandonar la patria. Bueno, la palabra exacta es que me obligó, o sea, yo no salí de Cuba. Yo publicaba en España y por determinadas circunstancias, básicamente por digamos, la forma en la que yo escribía, por el reconocimiento que estaban teniendo mis libros de temas no correctos, sobre todo en España, y por mis propias intervenciones en las entrevistas que me hacía la prensa española, sobre todo la gran prensa española en ese tiempo, decidieron en algún momento que yo era menos peligroso en el destierro. Y yo siempre digo que yo no soy un exiliado, yo soy un desterrado, porque yo salí de Cuba con la intención de regresar, salí con mi esposa, mis 2 hijos quedaron en Cuba y cuando decidí, o sea, cuando terminó el mes y tanto que tenía de permiso en España, que decidí regresar a Cuba, no me dejaron entrar y hasta el sol de hoy nunca más me han dejado entrar. Básicamente porque a las altas autoridades, cuyo nombre no vamos a mencionar porque sería hacerles un honor, decidieron que yo era muy peligroso por el nivel, digamos, de liderazgo que tenía en mi generación. En la Angelito Santiesteban, Alberto Garrido, siempre decían que yo era el líder de esa generación. Decían ellos, yo jamás me lo creí. Y por supuesto, la mayoría de las generaciones de autores, muchos autores de los que publica hoy Eduardo, fueron mis alumnos, es decir, fueron los primeros cuentos se los tallería yo. Y entonces esa influencia, el hecho de que también era una figura pública en la televisión, tenía el único programa de televisión de entrevistas a autores, el guionista era yo, es decir, había un reconocimiento que me convertía en una figura demasiado molesta para reprimir, de modo que decidieron, bueno, este es mejor dejarlo fuera, ¿no? En ese sentido, siempre digo que yo fui un favorecido porque las malas experiencias que ellos habían tenido con el caso Padilla primero y después con la Primavera Negra en la que apresaron a todos a aquellos colegas periodistas, les hicieron entender a ellos que no podían seguir cometiendo ese tipo de graves errores. Y en mi caso iba a ser un error mucho más grande porque mis mayores promotores a nivel internacional de mi literatura eran personas de izquierda, amigos de Cuba, que me respetaban a mí y me criticaban en privado y me decían horrores sobre lo que yo pensaba y decía, pero defendían porque sabía que lo que yo pensaba era sencillamente una agenda sana de mi opinión como cubano que estaba directamente diciendo lo que pensaba, ¿no? Por eso fue que me dejaron en el 2005
salí a España a presentar mi novela Santuario de Sombras sobre el tráfico humano entre Miami y Cuba, y nunca más pude regresar. Casanova, Eduardo. Esto es interesante. La primera persona que se enteró que yo tenía tendencia a la gusanera, es una palabra que se utiliza mucho, fue mi padre. Mi padre fue un comunista y da la casualidad que yo estudié en Rusia hasta el año 80. Estudié en un instituto de filología, lengua y literatura rusa. Era un niño. Y mi padre de Angola, os digo, de Guinea, fue a Moscú, Habana, y estuvo 2 días allá. Yo hacía como 6 años que no veía a mi papá. Lo fui a recoger y lo pasé por todos los lugares famosos de Moscú y Tula. Lo llevé a Tula, la ciudad de los samovales, donde yo estudiaba. Yo estudié en el Instituto León Tolstoy de Tula. Y a mi regreso, o sea, mi padre regresa para Cuba, yo termino la universidad, como a los 2 años regreso para Cuba, ya se estaban produciendo los cambios de la perestroika, ya se estaba muriendo ya el sistema de Brezhnev. Y mi padre me dice, bueno, ¿qué tú crees que va a pasar? Y yo le digo, ¿qué va a pasar? El socialismo, el comunismo ese ruso se va a acabar, y que tú viste, eso no va a durar mucho. Y él se disgustó muchísimo. Yo le dije, no, eso no sirve en ningún lugar, viejo. Esa fue la primera persona que yo, estoy hablando del año 1984. Pero yo ya estaba trabajando en los museos de Cuba y especialmente en varios museos de corte patriótico militar, y debía tener mucho cuidado porque la situación política no era muy fácil, era constantemente vigilado entre esta gente de allí, del propio museo y de otro lado. Cuando yo publico, cuando el primer librito que yo publiqué fue Cartas del Hijo de Teresa, un libro sobre la guerra en Angola, e inmediatamente ya me marqué para el grupo de los que persiguen. Manuel Vázquez Manuel Vázquez Portal le llama a ese grupito la tropa del dedito amenazador. O sea, el comandante que siempre estaba con el dedito así. O el gran meón, que es una palabra que no se debe decir por estos medios. En fin, ya yo me marqué, vino entonces después el premio de calendario de poesía, Navegación Impasible, en medio de la crisis de los balseros. Y muy poco tiempo de eso, yo tuve que dejar el trabajo e irme para mi casa y hacer negocios de clases de computación, sala de video, etcétera. Pero yo sí vine hacia Estados Unidos con muchas ganas. Yo sí emigré con mi familia por la visa de lotería. Nos ganamos la lotería, yo me la gané. O mejor dicho, la que era mi esposa se la ganó, yo llené los documentos en nombre de ella y le llegó a ella, y yo con mucho gusto vine para acá, me traje a mi hijo, que ya es todo un hombre, al que se le había muerto la madre cuando él tenía 5 años, y desde entonces él ha sido muy feliz aquí en este país, y eso valió la pena cualquier sacrificio de abandonar Cuba, abandonar a mi familia. Dejé allá hermanas, dejé allá hermanos, y eso he ido varias veces a Cuba a visitar a mi hijo. Tengo un hijo allá en Trinidad. He ido varias veces a visitar a la familia de Quemado de Winnie. Estoy repartido, me tengo que repartir por varios pueblos. Y en la antepenúltima visita a Cuba fue donde yo decidí fundar la editorial Primigenios. Al ver la situación que había, entré a aquella biblioteca y los libros estaban casi amarillos, las páginas todas rotas. Cuando creo la editorial, empiezo con principalmente autores de Cuba, aunque ya en estos momentos la editorial está ya internacionalizándose y publicando a autores de varios países, algo que me sorprende el impulso que ha tenido. En el 2019 volví a Cuba, pero esta vez como mula literaria. Fui a llevar la antología La Habana con Vida y los primeros libros de los autores que ya yo había publicado, y hice una
presentación pirata en el Museo de Lezama. Fue algo muy interesante. Ahí estaban todos los escritores del Primigenio y también algunos rostros que no quería que estuvieran, pero inevitablemente ellos lo ponen ahí. Después descubrí o supe quiénes eran, que eran agentes que estaban enviados para evitar que se presentara algún problema. Yo realmente lo que fui ahí a hablar de la antología, y el libro por sí solo hablaba de lo que era el dolor. La antología La Habana con Vida fue una convocatoria que hicimos de poesía sobre La Habana, sobre los 500 años de la fundación de La Habana, y realmente el libro es uno de los libros más importantes de la colección Primigenio sobre la situación de La Habana y de Cuba. Ya de ahí para acá ha llovido mucho y la cantidad de títulos sobre la situación cubana en especial es enorme. Realmente yo necesito documentos, necesito papel o estar delante de la computadora para acordarme de cada uno de ellos. Y puedo mencionar el más importante, que es el de Camila Costa, el libro de la masonería cubana, una investigación que hizo Camila. Excelente libro, se ha convertido en el bestseller, en el más vendido de Primigenio. Y aquí estamos, vamos por más ahora, vamos a seguir con nuestro proyecto hacia otros países y publicando conjuntamente con Amir. Por cierto, te manda saludos Milady, que acabo de hablar con ella, que tenemos el libro en común que vamos a publicar de ella. Y ya tenemos dos. Ya vamos a tener dos ya. El de Vilche y el de Milady, el de Rafa. Pues aquí estamos, lo mismo. Es mucho la tensión y muchas las preocupaciones, pero nos hemos convertido, Amir y yo creo que en este famoso personaje de la historia alemana, Schindler, que le daba trabajo a los judíos en la fábrica para que no los mataran. Nosotros estamos publicando libros de cubanos para que no los maten en el olvido. Y nos hace sentir bien. No hay premio económico, pero sí es un premio moral muy importante. Sí, cierto. Mira, antes de darle la palabra a Hernán, que debe estar cargando, como yo le digo, el fusil para disparar, pienso que es bueno que tú has tenido la suerte, Casanova, de poder ir a Cuba y un poco dar a conocer lo que se hace acá, porque en mi caso estoy desterrado como a mí me dijeron, usted se va, no lo creemos, me dio gracia, no lo necesitamos, ya yo me iba a unir con toda mi familia que estaba acá, y lo primero que me dijeron es, a Cuba usted no regresa más, y le dije, bueno, mientras yo no sé si me dejen entrar en sí, otro, un viaje que estoy planificando ahora, que necesito ir, porque estoy tratando de crear, y es público, lo puedo decir, no tengo miedo en decirlo, estoy tratando de crear la biblioteca pública de Primigenios en Santa Clara, en asociación con el proyecto La Piedra Lunar de Lorenzo Lunar en Santa Clara. Firmamos ya un acuerdo para crear esa biblioteca pública de todos los títulos de Primigenios, y yo voy a ir no a llevar solo libros, sino también a tener ahí un contacto con Lorenzo y con las personas que participan en ese proyecto, que es un proyecto independiente, que no pertenece a nadie, a ninguna institución. Y lo que a mí me interesa es eso, o sea, los convenios y contratos y, como yo diría, asociaciones con grupos o personas que son independientes, que tienen su proyecto independiente y que no pertenecen a instituciones culturales cubanas, para evitar cualquier tipo de situación. Pero recientemente en una reunión del Instituto Cubano del Libro, una de estas conferencias, una de estas teleconferencias que hacen por las provincias, porque cada provincia dicen que tiene una editorial. En mis tiempos eso no existía, pero bueno, tienen una editorial que está asociada, creo, al Instituto Cubano del Libro y al Ministerio de Cultura. Y en una reunión se paró un personaje y dijo que había que trabajar más porque no se puede permitir que editoriales piratas como Primigenio, pirata, o sea, yo soy un pirata, porque me robo el talento de los escritores cubanos, le publico sus obras en Amazon, en papel digital,
esta vez entra en 3 formatos y yo soy un pirata, o sea, yo soy el pirata. Eso es muy interesante ese término. Y por eso es que ahora en Facebook puse en el grupo de Primigenio puse una nave pirata llena de libros y un viejo sentado repartiendo libros. Ese es el logo del grupo de Primigenio, o sea, la nave pirata. Y me dio mucha risa eso. Hernán, Pero ¿dónde estás? Pensaba ahora, digo, podría ser un arca de Noé de los escritores cubanos, ¿no? O sea, en realidad más bien lo que tratan es de rescatar, y como tú decías, ¿no? De publicar a quienes no logran publicar. Y, y esto es algo que siempre me ha sorprendido cuando hablo con escritores. Bueno, hablamos con Manuel Vázquez Portal en el programa anterior. Anteriormente hemos entrevistado ya en varias oportunidades a Camila Costa. La intensa actividad creativa que tiene Cuba, que tuvo siempre Cuba, ¿no? Que esto es algo histórico, que una isla tan pequeña tenga un cúmulo tan grande de talento, de influencia cultural hispanoparlante, en la música, en la pintura, en la literatura, en la poesía, en el cine. Y entonces quería preguntarles, en en esta situación en la cual pareciera, y esta es mi interpretación, digamos, eh, muchos artistas en Cuba están levantando cada vez más la palabra. Debo confesar que mi interpretación es muy sesgada, es una interpretación que probablemente ignora buena parte de la historia, ¿no? Pero que me parece que es una interpretación bastante generalizada. Por eso la digo. Entonces, en este momento donde hay una efervescencia opositora, por ponerlo así, o una efervescencia disidente desde el arte, especialmente la música, pero también el arte plástico, el cine y la literatura, ¿cómo hacen ustedes desde afuera? Creo que ese es uno de los desafíos y de los desafíos que tienen hoy en día quienes se han ido recientemente para mantener ese vínculo fuerte con Cuba, con todas las restricciones de comunicación, persecución y demás que existen en la isla. Bueno, mira, yo te voy a dar mi opinión. Yo tengo, o sea, a mí me favorece el hecho de que yo empecé muy joven, como decía Eduardo, o sea, yo empecé junto con Angelito Santiesteban, un gran escritor, en mi opinión, de los más grandes de mi generación, y empezamos muy jovencitos, ¿no? Y entonces yo crecí prácticamente como el Benjamín de mi generación y eso me permitió compartir con todas las generaciones actuantes de la cultura cubana, no solamente de la literatura. Y entonces, siempre ha existido algo que yo lo quiero decir. Una de las cosas que más yo siempre le reclamo a mis amigos, a mis colegas, vamos a decir, colegas de gremio, es por qué no dicen públicamente lo que me decían a mí cuando yo estaba en Cuba en momentos que la situación no estaba tan grave. La mayoría de la gente que tú los ves hoy en instituciones, que los ves participando en proyectos sociales de aquel engendro, los ves incluso defendiendo determinadas posiciones. La mayoría de esas personas, siempre los oigo y yo empiezo a recordarme de anécdotas en las que el discurso era absolutamente distinto. Y yo siempre de algún modo les he pedido, les he querido, o sea, he deseado que cuenten eso que ellos pensaban y que siempre han pensado. Entonces, ¿qué sucede? Que en mi caso, que te digo, estamos hablando, yo empecé en la literatura en 1980 y desde el 80 hasta acá he pasado todo. Tuve además la suerte de que yo estudié 3 años periodismo en la Universidad de Oriente y después estudié el resto de la carrera en la Universidad de La Habana. Es decir, conozco a prácticamente todos los periodistas del país en activo. Lo curioso es que lo tengo que decir así, Hernán, Pedro y Eduardo, es que el contacto nunca se ha perdido. Yo recibo cada día mensajes de Cuba, contactos de Cuba, por supuesto, por vías que no son las convencionales. Ya no son digamos, las visibles. Y eso permite ese feedback, ¿no? Y es lo que me permite a mí de algún modo estar al tanto
de lo que sucede, digamos, en las nuevas tendencias de la literatura, etcétera, etcétera, y mantenerme yo en Ilíada Ediciones, en la editorial mía, mantenerme también en la postura que yo tuve siempre de publicar sin que me importe la ideología de la persona. Yo publico la literatura. Ya, yo publico literatura. ¿Y qué es lo que sucede? Que, por supuesto, y ahí vuelvo a lo mismo que estamos hablando, este sistema de protección o de supervivencia que se ha creado el artista, el intelectual, el músico cubano, hace que públicamente no es capaz de darte un libro porque lo va a publicar Amir Valle, aunque sea una editorial alemana registrada en Alemania y que publica autores de todo el mundo y con una única condición, la calidad literaria, punto. Entonces, lo curioso es eso, que eso ha hecho que mucha gente dice, no, Amir solo publica autores que están prohibidos en Cuba. No, no, es que han sido los más valientes. Han sido los más valientes los que me han dado libros. Entonces, esa valentía, y me imagino que Eduardo puede hablar mucho de eso, esa valentía empieza a abrir puertas para que otros escritores empiecen a mandar libros y empiezan a mandarte ejemplares y yo quiero publicar, y o sea, eso como que va abriendo porque ellos se dan cuenta de que la rebeldía funciona. Y ese es uno de los venenos que yo creo, Eduardo, que es lo que te están marcando, ¿no? El veneno del hecho de que tú estás publicando en una editorial de Estados Unidos sin ganar un centavo, porque yo estoy absolutamente convencido, como tú, conozco el mundo interno de esto y esto es más gasto que ganancia, lo sabemos, hay veces que hay que poner dinero del bolsillo de uno y lo que se recupera es prácticamente para pagar lo que ya uno pagó, o sea, son cosas que mucha gente no entiende. Ese feedback, fíjate, hace que uno se sienta, bueno, sigo sobre la... Pero lo que quiero recalcar sobre todas las cosas es ese doble discurso. Es decir, la mayoría, por eso me alegré tanto cuando, por ejemplo, la gente del cine se puso en bloque y dijo, no, aquí hay que hacer esto y nos tienen que pasar por arriba. Lo han hecho en su modo, lo han hecho a su modo, buscando las instituciones, cosas que nosotros intentamos hacer en mi generación en los 90 y nos aplastaron porque en aquella época no se permitía. Pero ahora se han puesto completo y han logrado determinados espacios. Eso es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo para los demás, ¿no? Y por eso están tratando también de, como decimos en buen cubano, echarle agua al dominó con la rebeldía de los cineastas, ¿no? O sea, es así, pero no se pierde nunca el vínculo porque, repito, yo siempre trato de tener, digamos, contacto con mis amigos, con mis colegas, con la gente que uno quiere, con la gente que uno dejó en Cuba, pero hay del lado allá hacia acá un intento también, en muchos casos abierto, y en otros muchos, solapado, escondido, en secreto. Mira, antes de que Casanova hable, hay una cosa que nuestro buen amigo Santi Esteban le decimos doble moral, y él dice que es la inmoralidad que nos ha acompañado durante todo este tiempo. Y bueno, una pequeña pregunta. No sabía, Amir, que tenías tú una editorial. ¿Puedes hablarnos un poco? ¿Cómo la creas? Mira, sí. Mira, Ilíada Ediciones fue, o sea, es la misma cosa parecido a Eduardo, ¿no? Yo cuando o sea, cuando yo trabajaba en Cuba, yo trabajé en el Instituto Cubano del Libro en la Dirección de Literatura. Y allí yo intenté hacer una revista que se llamó Letras en Cuba, que fue además la primera revista online que existió en toda Cuba, porque todavía no existía Cuba Literaria, que fue lo que años después ellos crearon. Pero mi revista era una revista que no era digital y yo la mandaba a los emails de las personas, con todo lo que pasaba en las letras cubanas. Por supuesto, llegué a hacer 30 números porque a los 30 números me quitaron el correo electrónico, o sea, me aplastaron, me quitaron todo para evitar que yo no pudiera hacer aquello. Y fue la primera frustración. La otra fue que yo trabajando en el Instituto Cubano del Libro a varios colegas le dije, que además eran editores, vamos a hacer determinadas cosas tratando de dar otra mirada a algunas literaturas que eran marginadas
Ya, por ejemplo, mucha gente no conoce que durante mucho tiempo en el Instituto Cubano del Libro la literatura de tema negro estuvo prohibida. Es decir, el negro cubano estaba prácticamente prohibido. O sea, eso lo sabemos los que trabajamos allí. Llegaban los libros y se miraban los libros con lupas, ¿no? Y entonces empezaron a pasar algunos autores y así fue que se empezó a romper la de esto. Y esa literatura nosotros queríamos hacerla. No lo pudimos hacer, obviamente. ¿Qué sucedió entonces? Cuando yo llego al exilio y estoy en Madrid desterrado, me encuentro con dos locos que yo adoro y me dicen, ¿por qué tú no armas al fin el proyecto que tú tenías? O sea, me recuerdan que ya yo estoy en un lugar libre y que yo podía hacer una revista. Y ahí así nace Otro Lunes, Revista Hispanoamericana de Cultura, que tiene 65 números y ya tiene 17 años. Es decir, es una revista que es bimensual, que sale cada 2 meses, donde publican, mi mayor orgullo, los más importantes escritores latinoamericanos y españoles de mi generación. Ahí está lo mejor de esa literatura. Y entonces, en 2016, justamente yo digo, bueno, ¿por qué no armar, aprovechando todas estas nuevas tecnologías, la posibilidad que daban las tecnologías digitales, no solamente Amazon y la cadena que hay alrededor de ellos, o sea, Barnes & Noble, Casa del Libro, etcétera, que ya empezaban a tener interés en mover el libro no solamente en el físico, sino también en el digital? Me fundé entonces en 2016 acá la Ilíada Ediciones, que tenemos, o sea, hasta la fecha tenemos ya 133 libros, o sea, no tenemos muchos libros, sobre todo porque somos muy pequeño equipo y sí, los libros míos pasan por un largo proceso antes de ser publicados. Yo no sé cómo lo hará Eduardo, en el caso de nosotros son 3 escritores latinoamericanos que leen todos los libros y si el libro pasa dos lecturas positivas, entonces lo leo yo y decido si se publica o no. Es decir, el libro sí pasa un proceso bastante largo y antes de llegar a publicar, por eso digo, es un poco más lento, ¿no? En este sentido. También porque las leyes en Alemania en relación a la creación y la parte editorial, digamos, los derechos de diseño, etcétera, son un poco más complicados. Ya usted sabe, los alemanes son, Ah, son así, absoluto, ¿no? lo que estábamos hablando, que a mí mencionaba esa parte de, de las conexiones y cómo se logran, yo creo que tiene que ver mucho con el perfil de las redes sociales para Primigenio, ¿no? Cuando salió Primigenio, salió como un proyecto que no tenía ninguna especie de experiencia, pero lo que sí estuvo claro desde un principio que era lo que yo quería hacer con la literatura. Y por eso a todo bombo anuncié que la editorial Primigenio, el lema o el moto, como lo dicen los americanos, iba a ser con el arte y la literatura todo, contra el arte y la literatura nada. Es un poco rimbombante, un poco suena a veces, hay personas que no les gusta. En primera porque hace mención a la famosa frase Sí. de Edito Amenazador con respecto a la creación, al arte, en las palabras de los intelectuales. Y yo quería definir muy bien claro que Editorial Primigenio no iba a ser una editorial de censura. Nosotros no íbamos a censurar a nadie y que siempre lo que íbamos a tratar de mantener la calidad literaria. Por supuesto, íbamos a tener colecciones o secciones dedicadas a los autores noveles, a los autores que no tenían casi experiencia. Y rápidamente se empezó a correr la bola, a correr la voz en Cuba, entre el círculo de escritores amateur, no amateur, los que ya tenían obra, los que no tenían obra. Y sucede la pandemia, ese momento en el cual mucha gente se recoge y tienen más tiempo para comunicarse y utilizar las redes sociales. Y Primigenio se aprovecha de ese asunto, ¿no? De lo que es el momento que produjo la pandemia
y realmente yo no me alcanzo. Primigenio tiene un colchón editorial, una cifra que no lo quiero ni mencionar porque van a decir que es demasiado, pero hay cerca de 200 y pico de obras ahí. Yo trabajo parecido a Mir, lo que trabajo un poquito más rápido, gracias a muchos de los propios escritores que están en Cuba, que me ayudan porque yo no conozco todo el mundo, me ayudan con la selección y a veces hasta con la edición primaria de los textos. Tengo también el apoyo de dos grandes figuras, para mí grandes personas acá. Son tres en total, que es Manuel Vázquez Portal, en especial para la colección de literatura infantil. No es una colección cualquiera, es una colección muy especial. Tiene que ser una colección conservadora, utilizando el término que nos gusta a Manuel y a mí utilizar. Y tengo a René Fuentes por Uruguay. René Fuentes es un editor, un poeta, es una bella persona, es mi amigo, mi tocayo. Y tengo también en Costa Rica a Froilán Escobar, quien es maestro de muchas generaciones de escritores cubanos. Así Primigenio está, con ese lema, empezó a moverse en las redes. Las redes han significado mucho para Primigenio. La presencia de constante en Facebook, Instagram, en el canal de YouTube de la editorial, hace que la gente en Cuba conozca que aquí tienen una editorial ellos que pueden publicar sus textos y no se les cobra o se les cobra con las supuestas ventas. Primigenio ha dejado de ganar más de $175,000 por concepto de obras publicadas. Porque yo cobro un mínimo, una pequeña cantidad para paliar los gastos porque yo soy amigo de muchos, pero soy editor y el editor necesita pagar sus cuentas. Por lo tanto, yo necesito que mis amigos sean también amigos del editor, en especial amigos del editor. Pero por ese concepto yo saqué la cuenta el otro día y hemos dejado de ganar $175,000 con unos $12,000 o $15,000 de ventas de libros que ha reportado en 3 años la editorial. No es suficiente. No es suficiente. Bueno, imagínate tú, Eduardo, que a mí se me apareció aquí la gente del fisco, ¿no? La gente de los impuestos, porque ellos no concebían que existiera un negocio que diera tantas pérdidas y que no podía demostrar que estaba generando ganancias. Es decir, para los alemanes eso es algo que no les cabe en la cabeza, que alguien haga un negocio en el cual vaya a tener pérdidas. Manda a imprimir una foto de Schiller y la pones en la pared. El alemán que salvó tantos judíos, lo pones en la pared y dices, mira, yo estoy teniendo pérdidas por culpa de él. Porque estamos haciendo lo mismo que él hacía, ¿no? Más o menos. Sí, tratando de hacer un negocio con los alemanes y tratando de salvar a los cristianos que están allá en Cuba escribiendo y que no se les publica. Mira, eso que ustedes han dicho ahora es muy humano, o sea, un poco que son capaces de mantener un negocio que no les da ganancia. Porque bueno, yo mismo decía, bueno, cuando vi a Casanova, este tipo debe ser un millonario, una editorial. Bueno, en el caso tuyo sí llego a enterarme, digo, bueno, este hombre, y mira, realmente he hablado mucho con Eduardo sobre el tema y me doy cuenta que sí, que realmente, y ahora en el caso tuyo, lo hacen por amor a la literatura, por amor a eso que ustedes dedicaron su vida. Y es importante y es bueno que la gente sepa eso, que en la vida no todo es dinero y que ustedes ponen el arte, la literatura por encima de eso. Bueno, con un poquito de dinero, Hernán, dale. con un poquito de dinero me gustaría hacer muchas cosas. Por ejemplo, me gustaría llevar muchos libros a Cuba. Cuba necesita de muchos libros. Cuba necesita salirse de ese patrocinio que tiene el Instituto Cubano del Libro, que publica solo lo que a ellos les conviene. Y de la única forma que poder, porque el cubano lee mucho. El cubano
lee más que cualquier pueblo, yo creo. No sé hasta qué punto los argentinos y la gente del sur, pero el cubano lee mucho, necesita mucho de la literatura. Y me gustaría pues tener dinero, un poco de dinero para llevar más libros a Cuba. Las formas de llevar los libros están ahí, se hace lo posible. Que te quiten 20, 40 libros y te los quemen, al otro mes tienen 20 o 40 libros más ahí y no hay forma de que ellos puedan controlar ese, se los digo así ahora mismo, no tienen forma de cómo evitar que yo, desde una editorial pirata en Miami, les inunde de libros. Y eso es, ellos lo saben, tienen miedo de eso, porque aquí hemos publicado todos los temas, todas los géneros, incluso sin censura de ningún tipo. Y al cubano le hace falta esa abertura. Necesita literatura universal. Vamos a ver, hay grandes planes. Bueno, Hay ojalá, grandes planes. ojalá haya algún filántropo escuchando que esté dispuesto a apoyar esa iniciativa, que me encantaría. Aparte sería un excelente título. Y me recordaba, yo siempre digo, mis primeros tiempos trabajando con Cuba, pero ya eran como mis segundos tiempos trabajando con Cuba, que lo que hacíamos era enviar libros también, ¿no? Libros pequeñitos, libros con la tapa cambiada. Me acuerdo, había uno que decía instrucciones para jugar al ajedrez y cosas así, pero adentro tenía, bueno, 1984, o sea, libros que estaban prohibidos en Cuba, ¿no? Bueno, Contra toda esperanza. Eduardo ahí nos está mostrando la colección, supongo. No, no te escuchamos bien, Eduardo. Todo lo que está de la segunda hilera hacia arriba, todo esto de aquí es lo que se va para Cuba. Bien, 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 bien. Bueno, no, eso está espectacular. Y me preguntaba, y no, a ver, no por ser provocativo, pero me pregunto, les quiero preguntar por qué en Cuba no se editan libros, o por qué es necesario que existan editoriales como ustedes. Bueno, es algo que es muy simple. Mira, desde los primeros tiempos que como decimos acá, el dedito amenazador llegó al poder, él supo que tenía que controlar completamente todo lo que fuera generador de pensamiento en el país. ¿Por qué razón? Porque él antes le había hecho mucho daño a Batista, incluso la figura de él se creó sobre la base del movimiento de información periodística, básicamente, que él utilizó utilizando el periodismo. Y entonces de pronto él se dio cuenta del peligro que significaba la información, el poder de la información. Él lo usó contra el dictador anterior y obviamente no iba a querer ni iba a dejar que lo usaran contra él. Eso es lo que justifica que en los primeros años él se concentró en aplastar completamente primero la prensa, concentrarla en un solo, digamos, un solo poder, porque él sabía algo que quienes somos periodistas lo sabemos: cuando la prensa y los medios de información se concentran en un solo poder, termina el periodismo y comienza la propaganda. Eso es una ley de la comunicación. Entonces, ¿qué sucede? Asimismo, él fue, digamos, ubicando un grupo de figuras de la intelectualidad de la época en distintos puestos, de manera que fueran metiendo dentro del cesto toda la cultura que generaba información. Hay que recordar algo. Él pone, por ejemplo, de las primeras cosas, y yo creo que más inteligentes y útiles para nosotros, los escritores que venimos después, fue que él colocó a Alejo Carpentier en la imprenta nacional. Y cuando colocó a Alejo Carpentier en la imprenta nacional, se publica en Cuba a precios realmente de chistes toda la gran literatura universal. Y por esa razón mucha gente cuando llegaba aquí y me preguntaba por la literatura alemana, yo me la conocía completa, pero no porque yo había estudiado germanística, sino porque la había leído en Cuba en aquellas ediciones malas, feas, que se desbarataban. Pero Huracán, Dragón, o sea, todas aquellas artes y literatura. Y entonces, ¿qué sucedió?
eso tenía un objetivo muy claro. El objetivo era crear un espacio de lectores con una campaña nacional por la lectura que fue descomunal, que se extendió a todo el país, pero con un objetivo muy claro. Llegado a un punto, lo que el pueblo iba a leer era solamente lo que a ellos les convenía. Y ahí fue cuando empiezan, fíjense que digamos, los más viejos que yo en este sentido, de otras generaciones me recuerdan que hasta el 70, 80 todavía en Cuba se leían los libros que después fueron prohibidos. Es decir, hoy hablamos de 1984, pero en las editoriales cubanas se publicó un día de Iván Denisovich, de Alexander Solzhenitsyn, se publicaron libros prohibidos hoy, pero después esos libros desaparecieron completamente del entorno. Es decir, era crear todo un mecanismo de ideologización, y esa trampa todo el mundo se la tragó. Ah, tenemos campaña por la lectura, tenemos esto, pero no se daban cuenta que era parte de todo un, vamos a decir, un entramado, y lamentablemente tengo que decirlo, quienes generamos ese entramado, lo concebimos y lo llevamos a la práctica, fuimos los intelectuales. Es decir, ahí no había el de la policía política. No, ahí estaban los mismos tipos que generaban cultura, que eran grandes escritores, que eran plumas de primerísimo nivel, que se prestaron para ese juego. Y entonces, obviamente, llega un momento que todas las editoriales estaban en poder del Estado. Ahorita se hablaba de algo que Casanova no conoció, lo conocí yo porque justamente trabajé en ese periodo en que se instauró. Cada centro provincial del libro y la literatura, que es el organismo que cada provincia tiene para la literatura, tenía una editorial pequeña. Era el sistema de risograph. No sé si recuerdan, un sistema que imprimía hasta 500 ejemplares de un libro en muy mala calidad, generalmente, pero sí se hacía. Y eso era precisamente para tratar, como tú bien decías, Hernán, de como que de complacer a la cantidad de literatura que se estaba escribiendo, y de muy buena calidad en la mayoría de la gente. Eso hizo que muchos escritores provinciales, y yo me imagino que Eduardo tenga esa experiencia, que viven en provincia, jamás van a poder publicar en editoriales nacionales, porque no llegan a las editoriales, se tienen que conformar con libros hechos en las provincias. Y entonces eso es lo que hace que el monopolio sea mucho más grande, ¿no? Por eso le tienen terror a proyectos. Por ejemplo, yo tuve la suerte de ser protagonista de uno de los primeros proyectos, digamos, de rebeldía, que fue cuando Patricia Gutiérrez Menoyo, la hija de Eloy Gutiérrez Menoyo, lleva a Cuba la colección de cultura cubana, que era un proyecto que pretendía publicar autores de la isla y autores del exilio sin importar ideología en una misma editorial, en una misma plataforma. Vamos a publicar una treintena de títulos. El primer año, el segundo año, nos permitieron algunos títulos, pero ya a partir del tercer año, obviamente nos bloquearon completamente y la colección tuvo que cerrar, ¿no? Pero fue un proyecto muy interesante. Le tienen terror a todo lo que pueda generar pensamiento, que es algo con lo cual ellos han tenido entretenido al pueblo. De ahí es que ustedes ven la insistencia de ellos en las mesas redondas, en todas esas cosas, para tratar de que la gente sea bombardeada todo el tiempo con una información que sea la de ellos, básicamente. No, mira, Hernán, Dale. Hay una cosa que no se ha mencionado, que es muy importante. El hombre crea desde el principio un sistema de control a la sociedad total. El hombre crea el Partido Comunista. El Partido Comunista tuvo su antecesor en las ORI, las organizaciones revolucionarias integradas. O sea, todas las organizaciones políticas que existían, todos los partidos que existían a la llegada de Fidel al poder, se les pone un ultimátum. O ustedes se integran a las organizaciones revolucionarias integradas, o ustedes no tienen derecho, tienen que desaparecer. Cuando cuando declara el carácter socialista de la Revolución Cubana y se funda el Partido Comunista, pues el Partido Comunista inmediatamente se infiltró
en todas las organizaciones, centros de trabajo, fábricas, escuelas, universidades, etc. O sea, cada editorial tiene un núcleo del partido. Cada librería tiene un núcleo del partido. O si es una librería que pertenecía o pertenece al Ministerio de Cultura, había un núcleo del partido para ese Ministerio de Cultura o esa delegación, como se le llame, Dirección Municipal de Cultura, a la cual el militante del Partido Comunista de la librería tenía que participar. Las indicaciones centralizadas, las decisiones centralizadas del Partido Comunista que venían desde su departamento ideológico, venían como si fueran piedras tiradas de una pirámide directo hacia todas las ramas de la cultura. Y mensualmente los directores de cultura se reunían con todas las personas que tenían que tomar decisiones, no solo en el libro, la música, la literatura, el ballet, el arte, las artes plásticas. Todo era dirigido desde ese núcleo ideológico del Partido Comunista Central. Por lo tanto, no había quien levantara un pie, no había quien dijera algo ¿cómo se dice? Expuesto a que te desaparecieran del mapa. Te sacaban del trabajo y no podías trabajar más. Te quitaban tu obra, no te publicaban, no te dejaban exponer tus cuadros, no te dejaban bailar, no te dejaban tocar música. Esa es la ideología de control del Partido Comunista. No hay quien publique ni haga nada. Por eso... Ese es una de las... O sea, me has retratado mis últimos 6 años de vida en Cuba, Eduardo. O sea, me lo hiciste recordar así, ¿no? O sea, esa fue la que hizo. Porque hay algo que, fíjate que, Eduardo, yo creo que también debemos decirlo, y es que es un mundo de contradicciones, Hernán, bueno, y Pedro, tú también lo sabes, que es el hecho de que, por ejemplo, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba es una ONG. Fíjense, pero es una ONG que tiene amplios, o sea, no tiene ningún poder sino si se aparta 1 milímetro de lo que para la cultura orienta el Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central del Partido. Es decir, ese departamento ideológico que decía Eduardo. Es una enorme contradicción, pero en esos caminos son los caminos del control absoluto que mucha gente generalmente no se explica por qué es imposible eso que tú decías, por qué es imposible publicar, por qué es imposible hacer una revista, por qué es imposible, digamos, un grupo de cosas que en otros lugares son tan sencillos como el simple hecho de que 2 o 3 locos digan vamos a ponernos a trabajar con esto y hacemos el proyecto y punto, sale y después entonces uno piensa en registrarlo, etcétera, etcétera. En Cuba eso no es posible en lo absoluto, ¿ya? Pero no es posible por ese nivel de control absoluto que existe en todas las cosas. Un nivel absoluto que va desde lo más sencillo, fíjense, desde lo más sencillo, yo voy a hablar desde la escritura, desde el hecho de que en los talleres literarios, que son pequeños grupitos que hay en las casas de cultura, siempre hay alguien de la policía política oyendo lo que está pasando. Desde esa célula tan sencilla hasta el hecho de que, como bien decía Eduardo, en los grandes centros de trabajo existen mecanismos completos, porque, por ejemplo, Eduardo habla del partido, pero hay que decir también que todos los grandes centros de trabajo tienen a esos compañeros que nos atienden. Es decir, donde son un grupo de personas que uno ve, que uno sabe quiénes son, que uno conoce su familia, que uno de esos, pero que están ahí puestos sencillamente para vigilarlo a uno y que además te lo hacen saber. Te lo dicen, oye, como me dijeron a mí estando yo en el Instituto Cubano del Libro, un día se me ocurrió hacerle un chiste a el agente Durán, que era el nombre que usaba él, que era el que atendía el Instituto Cubano del Libro, y yo le dije, Durán, el expediente mío tiene que ser más o menos de este ancho, así, ¿no? Y me dice, no, no te creas, es así. O sea, fíjense, o sea, a ese punto de vista. Y eso públicamente, no estamos hablando de una oficina secreta. No, 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 que existe también. Punto, que existe también.
pero es tan fuerte el control que impide todo ese tipo de cosas. Por eso es que obviamente tienen miedo a la libertad que significa un proyecto como Primigenio. Tienen miedo a la libertad que significaron, por ejemplo, los festivales Vista de Miami, que los trataron de aplastar completamente. Le tienen terror a la Feria Internacional del Libro de Miami cuando esa calle se llena de editoriales cubanas. Es decir, le tienen terror a eso, porque eso genera ideas, genera pensamiento. Y entonces eso los hace, sencillamente los hace sentirse, como dijo Eduardo ahorita retándolo, los hace sentir impotentes porque no pueden hacer nada contra eso, como no pueden hacer nada contra las redes sociales. Es decir, Mira, es fundamental. Yo vivía, hablaste de dos cosas ahí y es importante. La seguridad del Estado atiende todos los centros de trabajo, mayores o menores, incluso tienen sus redes. Yo vivía en la esquina de Texas y es una pregunta que me hago y quiero ver si estoy equivocado. Y fui en un momento determinado un pequeño guayabito de librería porque tenía una librería ahí y todas las semanas sacaban libros. Huracán, como tú dices, se dedicó a la literatura universal, muy mala calidad, pero lo que publicaban era muy bueno, habían otras editoriales cubanas. Pero pienso que en esa época se publicó muy poco de escritores cubanos. Pienso que el premio Casa era el que, cuando existía, era que publicaban, pero yo no recuerdo que Huracán publicara escritos que no fueran desde el punto de vista un poco de esta gente que se infiltra en los... No vi literatura, y te lo digo porque estoy descubriendo un grupo grande de escritores cubanos que existen desde siglos y yo no los leí, y yo, como te decía, fui un pequeño guayabito leyendo en ese sentido y vivía pendiente de lo que publicaban y leía mucho. ¿Es cierto o estoy equivocado que un poco marginaban a los escritores cubanos a pesar de que eran premiados y demás en las publicaciones? Primero tú tienes que entender, el proyecto Casa de las Américas era un proyecto de propaganda latinoamericana e internacional. Y a partir a favor de la Revolución Cubana. Sí, y a partir del caso Padilla se concentró mucho, sobre todo, en el convencimiento de que el error había sido superado. Ya, porque acuérdense que en ese momento se pierde casi la mitad de la intelectualidad que apoyaba en ese momento a Cuba. ¿Qué es lo que sucede, Pedro? Que, por ejemplo, existía Letras Cubanas, existía Unión originalmente, y arte y literatura para la literatura o sea, internacional, en este caso. Casa de las Américas era un pequeño fisgón en el cual un pequeño filón en el que se podían colar los cubanos de vez en cuando si ganaban el premio Casa de las Américas. Cuidado, que no siempre lo ganaban. La misma historia, a Angelito le quitaron 2 veces el premio Casa de las Américas, para poner algunos casos. A mí me despojaron justamente con Habana Babilonia de ese premio. Es decir, hay muchas cosas, pero la concentración, Pedro, estaba en Unión y Letras Cubanas. En ese tiempo no existía calendario, no existía la editorial Abril todavía. La editorial Abril se dedicaba a Zum Zum, las revistas, Pionero. jóvenes, Pionero, ese tipo de cosas. Y después entonces crean ya los premios calendario, otro grupo, y empiezan a abrirse a nivel nacional. Se crea en Oriente, la editorial Oriente, que existía, la colección Heredia, empiezan a ampliarse algunas cosas para cubanos. Pero generalmente lo que se publicaba en Dragón, o sea, en las grandes tiradas, eran eso. Por ejemplo, yo publiqué en Unión porque gané el premio UNIAC de literatura, porque si no, no hubiera publicado, porque no eran tiempos en que publicaba cualquiera, como hoy, por ejemplo. Hoy tienen un plan editorial, la mayoría de las editoriales tienen un plan editorial corto, de acuerdo al papel, con sus exigencias, pero lo tienen. Pero hubo un tiempo en que se concentraban prácticamente en publicar libros premiados por los concursos de las instituciones. ¿Ya? Entonces, o sea, no estás errado en lo absoluto. Tienes una parte de la verdad, anda por ahí, ¿no? Pedro, Hernán, tenemos que ir sí, cerrando. por desgracia. Sí, siempre nos queda corto este programa cuando tenemos invitados tan buenos y tan interesantes. Yo quería preguntar una cosita que tengo en la cabeza desde que comenzamos. Recuerdo un profesor de historia que tenía, no sé si viene al caso tanto, pero lo quiero mencionar, que decía
que Serrat había compuesto sus mejores canciones cuando no lo dejaban decir lo que pensaba, ¿no? Bajo la dictadura. Y, y entonces me pregunto, a ver qué piensan ustedes. ¿Ustedes creen que en cierta medida esta efervescencia creativa tiene que ver con un montón de cosas que se quieren decir y no se pueden decir? O va más allá de eso? Eduardo. Es que todo hombre corre, ningún hombre es una piedra y tengo que abrirle la puerta rápido. Bueno, tomo yo entonces, le tomo la palabra ahí. Mira, yo creo que es importante algo que uno tiene que decir claro. Yo no creo, nunca creería que la eclosión creativa de Cuba se deba a la censura, ni a la mordaza, ni a nada de eso. El pueblo cubano, por razones insulares increíbles, por esa mezcla que nosotros tenemos de culturas en las que siempre somos chismosos, somos buscadores, estamos mirando chismosos en el mejor sentido, ¿no? De buscar siempre explicaciones a la realidad. Ese sentido de la insularidad yo creo que es lo que hace, y nuestra mezcla cultural tan rica, de culturas, ojo, de culturas que siempre habían estado anteriormente concentradas en la búsqueda de la explicación de la vida. Yo creo que esa confluencia es la que hace que un país tan pequeño tenga esa eclosión, que no es desde ahora, es desde antes. Es decir, en Cuba, antes de 1959, existieron movimientos y grupos literarios que conmocionaron toda América Latina. No solamente fue la revolución como se ha intentado ver. Yo creo, Hernán, que tiene que ver más con el hecho de que vivir en un lugar en el cual tú tienes mucho que decir, porque la realidad es tan compleja, tan dura, y siempre te está poniendo delante de determinadas circunstancias, límites para el ser humano, hacen que la persona cree, que la persona escriba, que la persona pinte. Es decir, y Cuba, desde que se fundó, no ha tenido ni un solo momento en el cual la gente no haya tenido esa confrontación, en la cual se tiene que explicar la realidad, en la cual se tiene que buscar respuestas a un grupo de cosas que son importantes para la vida. Y entonces, obviamente, un escritor va a escribir, el pintor, obviamente, va a tratar de reflejar cosas en el lienzo, el músico, por eso la música cubana es tan amplia y tan llena de género, es precisamente, se debe a todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que es más bien eso, más que la censura, aunque sí te digo algo muy interesante. Recuerdo que en el periodo especial en el que se desapareció el papel, la creatividad en esos años explotó hasta un punto en que prácticamente no había un momento del día en el que nosotros no tuviéramos por la noche una tertulia donde leernos lo que habíamos escrito, porque no teníamos otra forma de hacerlo, porque no se podía publicar. Hasta que un poquito de tiempo después empezaron a publicarse las famosas plaquetes, ¿ya? Es decir, yo creo que sí existe, o sea, la censura, la mordaza también es algo, porque es algo contra lo que tú te tienes que rebelar, pero yo creo que también es parte de el entorno en el cual se ha desarrollado la historia y la sociedad cubana. Lo que te quería decir, y lo que te quería decir rápido, en tiempos cortos, que Cuba es una isla. Cuba, desde 1959, el tiempo se detuvo. Hay una especie de la contemporaneidad del mundo, lo que es la modernidad, no llegó a Cuba. Está llegando ahora. Recuérdate que Cuba ingresa a lo que es la Internet recientemente. Yo no sé la fecha exacta, pero creo que puede ser, me equivoco, 5 años, 10 años atrás. Es que Cuba tiene acceso a la Internet, y a la Internet no de banda ancha, sino a la Internet de 56K y quizás menos, con aquellos modems de telefónico. Cuba siempre ha estado en las tinieblas, ha tenido un poco de luz en algunos momentos, pero no hay mucha luz desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista
el cine, la televisión. Toda nuestra infancia el cine de consumo fue ruso, algunas películas italianas, algunas películas españolas, muy pocas películas americanas. La literatura universal sí, tuvimos muchas colecciones de libros muy baratas, de mucho acceso, pero la gente que escribía prácticamente eran muy pocos los que podían ver sus libros publicados. Es una isla pequeña, una isla subdesarrollada hasta cierto punto. Desde el 59 el país ha ido retrocediendo y retrocediendo, y por lo tanto ese clima genera deseos de plasmarlo, ya sea con el arte o con la escritura. Y por eso Cuba tiene tanto talento y tantos escritores que merecen la pena rescatar. Yo recuerdo que hace 2 o 3 años atrás yo conocía a 20, 30 escritores. Hoy el catálogo de Primigenios es cerca de 200 escritores. Y eso sigue sumando. Y sigo conociendo personas que están ganando premios actualmente en Cuba, premios súper importantísimos dentro de las letras, y que tienen 20 y pico de años, 30 años. Es una generación nueva que va a surgir. Yo tengo muchas esperanzas por la Cuba esa del futuro, en la cual se resuelven nuestros problemas, nuestras divisiones, nuestros miedos, y estemos todas las líneas de pensamiento incluidos. Yo tengo mucha esperanza. Yo sé que ese futuro va a llegar, no sé cuándo, pero sí va a llegar. No se puede mantener un pueblo, un país en esas condiciones tanto tiempo. Tiene que cambiar. Es obligado, está predeterminado a cambiar. Y la literatura va a jugar un papel muy importante. Los libros van a jugar muy importante en ese cambio. Democrático, por supuesto. Me quedo con ese cierre, Bueno, Pedro. por desgracia, Cronos nos está marcando y la conversación, porque realmente lo he dicho, nuestro programa es una conversación con aquellos que participan, y ha sido un placer y es un honor para este programa que Amir y Eduardo hayan dedicado una parte de su tiempo para compartir con nosotros en nuestro Zoom cubano. Hernán, te dejo el cierre a ti. No, el cierre es básicamente agradecerles, Eduardo, Amir, por el tiempo, como decía Pedro, nos han llenado de ideas, nos han llenado de esperanza. Me parece que esa es la palabra que puede resumir perfectamente, sobre todo recién Eduardo con su cierre. Así que no me queda más que agradecerles, y a nuestra audiencia dejarles la invitación para el próximo sábado, como siempre, 5:30 de la tarde, hora de Miami, por los canales de Cubanet. Muchas gracias.